Atendernos, es médico epidemiólogo, experto en daños y pérdidas que produce el calor extremo en las personas, comunidades vulnerables en la sociedad. Presidente de la Alianza Clima, Vida y Salud Internacional. Cordobés, es residente en Madrid, que está estudiando los impactos de las islas de calor urbano, este fenómeno climático que, según el experto, será un problema gravísimo en la Argentina para la próxima década. Carlos Ferreira tiene la gentileza de compartir el aire con nosotros. Bienvenido a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Iriel, Marcelo, lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo le va, Iriel, Marcelo? Un saludo a vuestra audiencia allí. Bueno, ¿por dónde empezar para contar este tema? Siempre nos parece interesante tener información y claramente la prevención también será fundamental, pero contextualizando, ¿no? Por supuesto. Este es un tema gravísimo que va construyéndose en el mundo cada vez con mayor concreción en función de lo que es el calentamiento global, la emisión de gases de efecto invernadero, tanto dióxido de carbono como metano, que está claramente atrapando el calor del sol en la Tierra y generando profundas alteraciones en la vida y en la naturaleza. Y esto es un proceso, como lo dice la ciencia, imparable, aunque hay algunos sectores de la política interesados, como fue el caso de la industria del tabaco, que decía que el tabaco no causaba daño. Ahora se produce esto nuevamente con los detentadores, con los impulsores del extractivismo en el modelo económico y la industria de los fósiles. Es decir, realmente la temperatura va a seguir subiendo. Hay un modelo que proyecta con claridad al año 2050 en la Tierra un crecimiento de temperatura por encima de los 3.8 grados y, por supuesto, todos los elementos que conducen a concretar y anticipar eso ya están dados. El Acuerdo de París, el límite de 1,5 grados se superó el año pasado y también se ha superado con creces en estos primeros 2 meses del año 2024. Así que la temperatura es un grave problema para el futuro de la vida y, por supuesto, para los seres humanos, las poblaciones animales y vegetales en la Tierra. Ferreira, justamente la información epidemiológica es clave entonces para enfrentar los efectos del cambio climático en la salud. Siempre lo hablamos, el impacto de las horas de calor en la población, a quienes afecta más, y lo podemos repasar porque estamos hablando de una situación de vulnerabilidad, primero en términos sanitarios, que también tiene que ver con la capacidad de respuesta de la salud pública, ¿no? No solamente es una cuestión de clima o de la urbanización, es realmente un tema más complejo. Absolutamente, de acuerdo con ustedes. La realidad es que Argentina todavía tiene un relato decimonónico en términos de cómo enfrentar el cambio climático y deja de lado el eje central, que es que hay que adaptarse, porque por un lado está la contaminación y por otro lado está el crecimiento de calor que afecta la vida, y para enfrentar el calor hay que adaptarse. Hace 20 años que Estados Unidos, Canadá, Alemania, el Reino Unido, China, Japón tienen programas de adaptación que hace que se protejan a sus poblaciones vulnerables de las temperaturas crecientes que van superando ya los 32 grados en términos de un promedio estándar en la última década y que está llegando en algunos lados a 55 y 58 grados. Por ejemplo, en el marco de las islas de calor, cada ciudad argentina que tenga por encima de los 250.000 habitantes ha sido construida sin un modelo de pensamiento que tenga en cuenta el calor, y está construida sobre materiales, hierro, cemento, hormigón, vidrio, que hace que el calor del sol se absorba durante el día y a la noche se irradia a la gente que trabaja o vive en esos lugares. Por lo tanto, estamos en un problema grave. Hace 20 años que Estados Unidos se adapta. ¿Qué significa esto? Generar construcciones que exactamente eviten ese traspaso de temperatura y que a la vez se construyan las ciudades en ámbitos en los cuales el enfriamiento natural que producen las plantas, que producen los árboles, que producen la vegetación, que produce el agua, los ríos, por ejemplo, es un capital enorme, porque donde hay árboles, donde hay agua, donde hay ríos, la temperatura en los márgenes, en los marcos de esa realidad es mucho menor que en los lugares donde hay solamente cemento, hierro, hormigón. Y si a eso le digamos el transporte, que hoy es el principal elemento también en la ciudad de producir calentamiento,
es el uso del transporte. Aquellos que viven en lugares de hierro, cemento, construcciones sin árboles y con mucho transporte, nosotros decimos que viven en el infierno. En cambio, los que viven en ámbitos mucho más estructurados sobre soluciones de la naturaleza, árboles, agua y poca construcción o construcción adaptada a la realidad de la eficiencia energética, van a tener una mejor vida. Por lo tanto, hoy las ciudades argentinas hemos chequeado alrededor de 800 ámbitos urbanos. Solamente 2 en la Argentina tienen programas de adaptación en términos de calor, que son Rosario y Cava. Por supuesto también limitados. Y en términos de las poblaciones vulnerables, como sabemos, son las personas adultos mayores, las personas discapacitadas, los enfermos, las mujeres embarazadas y por supuesto los bebés, y también los trabajadores que se exponen a temperaturas muy altas sin ningún mecanismo o programa de contención de esos daños, porque no hay adaptación. Justamente ante este riesgo de sufrir el estrés térmico, que es este concepto, ¿no?, que ya va entrando o va demandando diferentes guías clínicas que deberían, y esas son las recomendaciones, no llegar a los hospitales, a los centros de atención primaria, de que también hay una intención o una voluntad de que desde las personas que forman parte del sistema de salud se formen específicamente para este tipo de atención, ¿no?, que tiene que ver con las olas de calor y estos fenómenos climáticos extremos que cada vez nos acompañan un poco más. Sí, eso sí, realmente la realidad del estrés térmico es hoy un elemento central en la respuesta de los servicios de salud, que los servicios de salud tengan que dar, no solamente en términos de calor, sino el calor también está vinculado a otros factores como la producción, por ejemplo, de epidemias a través de la aparición de vectores como el Aedes aegypti y el dengue. La epidemia de dengue que vivimos en Argentina está íntimamente vinculada también al impacto del calor. Es decir, que realmente hoy quien hace salud, el médico, el bioquímico, el enfermero, los que gerencian el sistema de salud deben saber de que hay que preparar, hay que tener una visión estratégica. Tenemos que pensar en un sistema de salud preparado para el calor de aquí a 10 años y tiene que haber planes anuales que incorporen 3 grandes elementos. Primero, por supuesto, preparar al sistema de salud, a sus profesionales y en términos de recursos para los impactos cada vez más fuertes y frecuentes del calor extremo. Segundo, preparar las instalaciones del propio sistema de salud, porque ir a un hospital sin aire acondicionado, ir a una sala de internación sin enfriadores tecnológicos es un problema, y esto implica también que las propias instalaciones de salud tienen que estar utilizando programas de enfriamiento sostenido o digamos de eficacia comprobada en lo natural y no tanto en lo tecnológico, porque también el aire acondicionado es un contaminador enorme. Yo te doy un ejemplo. En este momento, en el mundo desarrollado y no tan muy desarrollado, Sudáfrica o Brasil, por ejemplo, en nuestro territorio, en nuestra región, se están preparando los proveedores de aire acondicionado para establecer un desarrollo no contaminante, algo que se adoptó en la COP28 en Emiratos Árabes. Sin embargo, estos datos en la industria de aire acondicionado de Argentina no figuran. No he visto ningún informe de medios de comunicación que plantee que la industria del aire acondicionado se está preparando para evitar que el aire acondicionado sea proveedor de gases de efecto invernadero. Es decir, ni en Argentina ni hay soluciones basadas en la naturaleza y tampoco hay unas soluciones de enfriamiento basadas en una tecnología que no sea contaminante. Es decir, que estamos en una situación muy compleja. Y el tercer punto, con respecto al sistema de salud, que es lo más importante, y ahí es donde tocamos el punto central que para nosotros como Alianza es importante, es el tema de derechos humanos. Porque hoy en día los servicios de salud, los estados que están responsables a nivel municipal o provincial, Marcelo Iriel,
no producen estadísticas sobre los impactos del calor. Por ejemplo, en Argentina las estadísticas de mortalidad no señalan cuántos muertos por calor, por cada ola de calor se produce, cuando hoy en España o en Italia o en Grecia, para hablar de las economías del mundo rico, pero del sur, las más pobres, establecen diariamente los impactos de la mortalidad en adultos mayores, en enfermos, en embarazadas, en bebés, porque esto le da cuerpo a la realidad de que existe un problema. Bueno, en Argentina no se producen estadísticas, tampoco se producen datos concretos sobre el nivel de temperatura, y diría de Marcelo, que uno tiene en el lugar donde está. Yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes no sé si están en Corrientes, en qué lugar están de nuestro norte, pero ustedes saben qué temperatura hay en este momento en el lugar donde ustedes están, porque la temperatura que da el Servicio Meteorológico Nacional son temperaturas promedio. Le doy un ejemplo concreto. Yo estoy en Córdoba en este momento. Córdoba es una extensión enorme, una isla de calor, de una mega isla de calor urbano, por la extensión de la ciudad que ha crecido sin ningún límite. Es la más importante de América Latina, donde viven cerca de 2 millones de personas, y solamente hay 3 estaciones meteorológicas para una ciudad enormemente extendida. En cambio, por ejemplo, Barcelona, una ciudad de menor tamaño, con menor población, tiene 80 estaciones meteorológicas. ¿Y esto qué hace? Que en la misma ciudad de Córdoba hay lugares en los cuales, es cierto, la temperatura de 32 grados que dice el Servicio Meteorológico para esta hora es la que se siente en ese lugar, pero hay otros lugares a la misma hora en cual la temperatura puede llegar a ser hasta 15 grados superior en la misma ciudad. Y por supuesto los que viven a 32 grados tienen una experiencia ante la presencia del aire del calor, y los que viven a 45, 47 grados de temperatura tienen otra experiencia y en los cuales su salud se altera. Entonces acá los ciudadanos argentinos tenemos el derecho de saber, primero, cómo impacta el calor en nuestras vidas; segundo, qué temperatura tenemos donde estamos viviendo; y tercero, a que realmente la sociedad, tanto estados como empresas que están muy vinculadas a calor, tomen en serio este problema, porque si no estamos viviendo un problema de derechos humanos tremendo. ¿Para qué le voy a decir? Yo viajo permanentemente entre el norte y el sur del mundo, y yo no veo, por ejemplo, lo que veo en Córdoba: trabajadores de la construcción trabajando en edificios a 40 grados de temperatura, sin equipamiento de protección personal, sin un programa que a ellos les permita defender su cuerpo, cada 2 horas bajar a un centro de enfriamiento, tomarse la temperatura local, hidratarse, que lo vea una enfermera, como lo hace cualquier trabajador en Grecia hoy de la construcción, o como lo hace cualquier trabajador en Portugal o en España. ¿Por qué? Porque los sindicatos han estructurado mecanismos de negociación para que la patronal entienda que el calor no solamente afecta a la productividad, sino también en la vida de los seres humanos, de los trabajadores, para que de verdad, de los campesinos que están sometidos a tremendos impactos por trabajar horas y horas al calor enorme. Terminan hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, donde en ese sentido no tiene política muy clara, hay una epidemia de insuficiencia renal aguda que se va a transformar en poco tiempo, ante el peso de la exposición, en una insuficiencia renal crónica. Y eso debe estar pasando en este momento en Argentina, pero nadie lo cuenta, nadie lo detecta, nadie lo pone en las estadísticas, lo cual estamos entonces frente a un grave problema de derechos humanos. En Argentina hoy el calor extremo es un problema de derechos humanos y tenemos que enfrentarlo así. Al calor en la República Argentina, leía a Ferreira algunas declaraciones suyas, al calor en la República Argentina siempre se lo tomó como una cuestión individual, de percepción personal. Sin embargo, hoy es el problema de salud pública más importante en términos de sus daños a la sociedad y a la salud. ¿Es optimista en cuanto a la toma de conciencia y a políticas y trabajo de otro modo para paliar esta situación, combatir esta situación? Mire,
por supuesto, yo siempre soy optimista, porque ese es el objetivo de los médicos. Tenemos que luchar por la vida. Mi optimismo es claro, lo cual no implica que yo tenga un oscuro pensamiento del momento actual, en el cual veo que tenemos un gobierno nacional que es negacionista, indudablemente es negacionista porque no acepta la importancia del cambio climático para la economía, que también produce inflación. Nunca lo escuché al presidente hablar de inflación y cambio climático. En los países en realidad es un tema central, más es eje central de la política hoy del gobierno del señor Biden, de gobiernos conservadores como en el Reino Unido o de Francia como Macron, la inflación y el cambio climático. Esto para mí eso no existe. Segundo, el impacto que tiene esto sobre los gobiernos provinciales. Yo no entiendo cómo el gobierno de Corrientes, que tiene un capital natural enorme, no se pone al liderazgo para mostrarle al país que hay que enfrentar el cambio climático, y ustedes sufren sucesivamente incendios producto de calor extremo, inundaciones también producto del calor interno, epidemias producto. Yo creo que esto hoy el eje para gobernar es ser sincero y serio. La corrupción o la brecha no explican estas cuestiones. Hoy un ministro de salud, el de Corrientes, estoy seguro que ha viajado 20 veces a Estados Unidos antes de ser ministro de Salud de Corrientes. El vicegobernador, estoy seguro que ha viajado 20 veces en su vida a Europa para ver que hay hace 20 años planes de acción contra el calor, que hay políticas para las poblaciones vulnerables, que hay políticas para realmente evitar que el crecimiento y el desarrollo económico se apoyen en el extractivismo, destruyendo la naturaleza, pero sin embargo cuando vuelven al gobierno no hablan de ese tema. Es decir, que tal el negacionismo del gobierno nacional y está el negacionismo de los gobiernos provinciales, que por un interés económico mezquino no hacen lo que la gente debe hacer. Entonces esto yo creo que me lleva a mí pensar de que cuando tenemos que empezar a trabajar, tenemos que invitar a los propios ciudadanos, a los propios afectados, a las víctimas a que se organicen, y aquí en Córdoba hemos iniciado un movimiento muy interesante con vecinos de la ciudad de Córdoba que se han anticipado y empezado a organizar para enfriar sus entornos en los barrios donde viven. Miren, por ejemplo, trabajamos con los vecinos en las zonas de los barrios del oeste de Córdoba, en la orilla del río Suquía, que tendría que ser el lugar donde menos problemas hay en términos de acumulación de cemento, porque el río hoy es un capital, como le dije anteriormente, para la vida humana. Hoy en las ciudades de España, Madrid, Manzanares o Sevilla, Guadalquivir, aprecian la presencia del río porque en la orilla del río, primero en espacios de medio kilómetro, 1 kilómetro, cuando a la mañana llega el sol, tarda mucho más en calentar esos barrios que si no tuviera el río. Y a la tarde, cuando se va el sol, se enfría mucho más rápidamente. Es decir, el río es un factor de enfriamiento, como los árboles, como las vegetaciones. Justamente en Córdoba, a la orilla del río Suquía, donde más calor hace, donde hay temperatura más alta, y bueno, los vecinos decidieron organizarse y hoy están trabajando para producir enfriamiento inmediato, de mediano plazo, y ver cómo recuperan el río y cómo exigen del gobierno municipal políticas frente al calor extremo, ¿no? Muy bien. Así que yo creo que es un camino para comenzar a trabajar y sería un buen modelo para llevarlo a Corrientes, porque yo llevo ya varios años intentando hacer que el gobierno de Corrientes haga algo frente al tema del calor, porque está en unas condiciones mucho mejor desde el punto de vista de su relación con la naturaleza que diríamos Córdoba o que diríamos La Pampa o la ciudad de Buenos Aires, ¿me entiendes? Doctor Carlos Ferreira, gracias por la amabilidad, el tiempo y la gentileza de compartir el aire con nosotros. Sí, yo le agradezco mucho. Le quiero recordar que entre el 18 de marzo y el 5 de abril vamos a hacer una cumbre latina del calor extremo, que van a participar más de 10 países del sur de Europa, más países de América Latina, y estamos invitando a todos los ciudadanos que quieran sumarse a esto gratuitamente, que nos escriban al correo electrónico info@nosotroslospueblos.org, info@nosotroslospueblos.org, y lo vamos a inscribir y pueden durante esos días saber qué es lo que hacen otros países del mundo ya hace muchos años para enfrentar el calor en el planeta.
Nuevamente, muchísimas gracias. Un abrazo muy amable. Hasta luego. Carlos Ferreira, médico, epidemiólogo, experto en daños y pérdidas que produce el calor extremo.